Hoy no fue jueves de Sisi, no fue jueves de Paches, hoy fue jueves de azul y blanco, como viene hoy Claudia Méndez Arriaza en la plaza. Y hemos visto en las redes sociales una simpática fotografía donde dice: hoy jueves de Paches, no habrá Paches, porque nos unimos al paro nacional. Está cerrado. Que está cerrado. Y para hablar un poco acerca justamente de este tema y de otros temas, tenemos la oportunidad de conversar con el señor vicepresidente, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya acompañado hoy por la noche. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar y le voy a pedir a Claudia que se inicie con la primera pregunta de esta noche. Y quiero aprovechar la imagen que veía hace un momento. Usted estaba sentado acá en la antesala del noticiero y escuchaba con atención especial al noticiero y a esas voces que se convocaron en la plaza demandando la renuncia ya inmediata del presidente Otto Pérez Molina. Usted es el vicepresidente. ¿Cómo se escuchan esas voces desde dentro? ¿Qué pasa por su mente cuando mira un noticiero cargado de noticias como las que hoy traen los noticieros guatemaltecos? Pues efectivamente es una expresión de los guatemaltecos jóvenes y maduros y de todas clases sociales que están dando a conocer una protesta. Esto lo dije en alguna oportunidad. Es como cuando el río se desborda y empieza a arrasar casas y propiedades y todo. A veces no nos damos cuenta que hacía mucho tiempo estaba lloviendo ya en las colinas y llega a un punto en que la sociedad pues se expresa con su angustia y su desesperación. Es una manifestación importante y que se debe tomar en cuenta. Hace 40, 50 años, usted recién iniciaba en la política, estaba en los años finales de los años 60, principios de los años 70, como diputado, como candidato a alcalde, como ministro de Educación. Ha tenido una larga trayectoria en política. Pero en ese periodo de tiempo, en esa trayectoria que usted ha tenido, ¿cuántas veces había visto este tipo de desborde, este tipo de actividades de parte de los guatemaltecos en general manifestándose de esta manera? Es enorme, es enorme. En la geometría política se habla de un cuarto de plaza, media plaza, plaza entera, y esto es entero y desborda un poco más. Yo a los 15 años de edad estuve en una manifestación de este tipo, la protesta por la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La reprimieron a balazos, con gases lacrimógenos, garrotazos y muertos. Esa es la gran diferencia de los escenarios que hemos visto. Yo aprovecho justamente ese comentario que usted hace, porque el mensaje que usted envía ayer como respuesta a Acción Ciudadana, con relación a todo esto y a la solicitud de que usted incluso le hiciera un llamado a la reflexión y a la renuncia al señor presidente, usted elaboró una serie de respuestas que van un poco en la línea de que no sucediera algo como esto. Explíquenos un poco qué es lo que pretendió con esa respuesta y quedó pendiente el tema de por qué no puede el señor vicepresidente pedirle la renuncia al presidente de la República. Yo, Alejandro Maldonado, vicepresidente de la República, no lo puedo hacer por mi temperamento. Yo, a la edad que tengo y la carrera política que llevo, no quiero pasar después con el título de traidor ni de cobarde. Y lógicamente, si yo, el heredero constitucional de la vacancia de la presidencia, voy y se le pido que él se retire para recibir el cargo, yo creo que no tiene ética ni estética, porque es como que el heredero le pida a su causante: mire, muérase porque yo quiero entrar en posesión de la herencia, de suerte de que todos tienen derecho a expresarse, pedírselo, pero así, en forma espectacular, publicitaria y con cobertura de medios, ¿cómo puedo hacer yo eso? Yo creo que hasta la política tiene ética, y en este sentido, si yo voy a ser el beneficiario de su renuncia, ¿cómo quieren que yo se la pida? Además, las voces se han expresado y el presidente tiene ojos y oídos. Déjeme utilizar las palabras que usted ha repetido acá.
no quiero ser traidor, pero tampoco quiero ser cobarde. Ya nos explicó por qué no quiere ser traidor. No quiere ser la persona que se acerca al presidente y le pide su renuncia. Tampoco quiere ser cobarde. ¿A qué se refiere con que no quiere ser cobarde? ¿A no tomar una acción? ¿A sentarse a ver que todo suceda, que todo pase? ¿A qué se refiere? No. Usted sabe lo que es la presión social, los medios y la historia. Naturalmente que si yo reaccionara ante esos frentes, no estaría actuando con mi integridad. Recuerde, yo he sido magistrado constitucional durante casi 20 años. ¿Qué tal si yo resolviera los casos por el clamor popular? Yo tengo que resolver los casos con estricto apego al derecho. Y en esta cuestión hay una situación jurídica. Primero, conozco, es decir, primero juzgo y después fusilo. Pero en estas circunstancias, toda persona tiene derecho a ser escuchada, oída en las instancias correspondientes. Claro que la renuncia no está prohibida en la Constitución, es una opción permitida, pero también el otro de acudir a las defensas que la Constitución y las leyes demandan son lícitas. Claro que responde a cada uno en lo personal. Si usted estuviera en esa posición, a usted le tocara estar en este momento como presidente en estas condiciones en las que está, ¿qué haría Alejandro Maldonado? Claramente sería una decisión muy personal, evaluada de acuerdo con las circunstancias y midiendo la responsabilidad y las consecuencias. Pero como digo, esa es una decisión íntegramente personal. Pero usted... Y personalmente, ¿cuál sería la respuesta? Pues esa, que cualquiera puede ser incriminado y se le pide que se retire de un cargo. Él evalúa si esto está dentro de sus parámetros. Yo creo, y lo digo con claridad, me están pidiendo a mí, Alejandro Maldonado Aguirre, que le diga al presidente que me herede el cargo. Eso no tiene ética, no tiene elegancia política, porque yo no soy el vocero de toda la comunidad guatemalteca. Son los guatemaltecos los que se expresan y tienen medios para hacerlo. En estos momentos, para guardar las elegancias políticas y la corrección política, dadas las circunstancias en las que estamos. ¿Y cree usted que si yo le pido que renuncie se va a retirar? Probablemente no. ¿Usted qué piensa? Ha estado ahí durante 106 días. ¿Cuánto ha platicado? ¿Cuánto ha conversado? ¿Cuánto ha convivido con el presidente de la República? Bueno, yo he hecho mi trabajo en los gabinetes, en lo que tengo que atender. He hablado poco con el presidente y en todo caso siempre él sabrá que está al lado una persona con integridad personal. Es que no me pueden pedir que yo pida algo para que me beneficie. Si yo no fuera el vicepresidente, estaríamos en otras condiciones. Veámoslo desde esta otra perspectiva, entendiendo que es una decisión personal del presidente Otto Pérez Molina. ¿Está usted preparado, dispuesto a asumir el reto que correspondería a asumir la presidencia de la República en este momento, bajo estas circunstancias? Claro, en cualquier momento en que yo acepté ir al cargo de vicepresidente, conociendo las potestades que la Constitución otorga, que es la de ser el sucesor de la presidencia en caso de vacancia o temporalmente, creo que mi responsabilidad es tener la calidad intelectual y humana para hacerlo. Señor vicepresidente, dice usted que no es ético, que no es compatible con su integridad solicitarle la renuncia o recomendarle la renuncia a Otto Pérez Molina. ¿Siente que es ético y compatible con su integridad compartir gobierno con una persona que es sospechosa de liderar una línea de robo en la Superintendencia de Administración Tributaria?
¿Cómo se siente esa ética y esa integridad cuando comparte y forma parte de un gobierno cuyo líder es cuestionado y está sujeto a investigaciones bajo tremendas sospechas? Sí, tremendas sospechas. ¿Y cuál es la formación de un juez? ¿Cuál es la formación de una persona que está habituada a escuchar y a dar oportunidad de defensa a quienes son incriminados? Le voy a contestar. Un juez escucha, evalúa y analiza. Usted ya escuchó a Otto Pérez Molina respecto de esto. Ya le preguntó qué piensa él y cómo le responde respecto de las acusaciones. Pues naturalmente él ha explicado que no es responsable de los hechos que se le imputan. ¿Y le cree? Pero eso no lo voy a decidir yo. Eso lo va a decidir un tribunal en las instancias correspondientes. ¿Cómo me piden que yo sea juez y no tengo en este momento la investidura de un juez? La pregunta que hacen algunos, y vamos a ir más adelante también a redes sociales para que nos compartan más inquietudes, es si la lealtad en su caso debiera estar en este momento con el presidente Pérez Molina o con ese pueblo, con esa ciudadanía que está reclamándole a él que renuncie para poder recuperar un tanto la dignidad del puesto. Sí, pero la ciudadanía tiene también la obligación de exigirle a las personas que actúen conforme a derecho. Es que yo no soy el juez, yo solo soy uno de los espectadores. He hablado con el presidente. ¿Qué le ha de estas dicho cosas, él? ¿Cuándo que habló? no tiene él ninguna responsabilidad. Eso dice él. La acusación reciente dice otra cosa. Y frente a la acusación y el acusado, ¿quién está intermediando? Es decir, es posible que la justicia se haga por clamor o por mayoría de votos. Creo que no es eso el camino. Pero básicamente, y en lo que yo insisto, no me pueden a mí pedir que yo le diga al presidente, márchese, porque yo me quedo en el cargo, en la silla que usted tiene. Eso me parece que falta a la elegancia que hasta en política hay que tener. Cuando usted nos habla de estos temas y me dice que en estos 106 días que le decía Claudia, ha hablado pocas veces con el presidente. Yo le hago la pregunta sobre algunos de los nombramientos que se tuvieron que hacer recientemente por la salida de los ministros que estaban en el cargo antes que usted llegara. Uno de ellos en particular, Ricardo Sagastume, de alguna manera insinuó o planteó que había llegado al cargo como una especie de transición, especialmente, o casi lo dijo así, para cuando usted fuera ya presidente. ¿Usted ha hablado con Ricardo Sagastume? ¿Usted ha tenido alguna conversación con él acerca de esa posibilidad? Nada que ver. No supe de su nombramiento hasta que lo vi prestando el juramento de ley. Y al que menos hubiera recomendado yo es a él, porque él me acusó a mí de delitos de prevaricato porque le resolvimos un asunto que no estaba de acuerdo a sus intereses. ¿Cómo puedo yo reconocer a una persona que me ha acusado a mí y a varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque no le gustó nuestra resolución? Habló con el presidente este día. Compartieron impresiones, observaciones, comentarios sobre lo que sucedió en la Plaza Central y en diferentes plazas de los departamentos del país. No lo he visto en todo el día. ¿Cada cuánto lo ve? Bueno, eventualmente 2, 3 veces por semana, cuando hay un gabinete, cosas por el estilo. Él tiene sus tareas, yo tengo las mías y de luego le informo cuando hay asuntos que creo que necesita que él conozca. Cuando escucho esas respuestas, lo que más empieza a preocupar a la ciudadanía es que entonces no hay una relación de coordinación entre el presidente y el vicepresidente. Él hace sus tareas, decía usted, yo hago las mías. Usted acaba de decir que ni siquiera se enteró del nombramiento, no solo de Ricardo Sagastume, me imagino que de ninguno de los otros nombramientos que hizo el presidente, sino hasta que los vio en esas actividades privadas, ceremonias privadas, donde les prestó juramento. ¿Es así?
Mire, la Constitución determina las competencias, las facultades de cada uno de esos órganos. El vicepresidente tiene las suyas y le acabo de decir que le informo al presidente de aquellas en que estimo que tiene que haber una coordinación. Pero si yo le voy a estar dando parte de todo lo que hago todos los días, ni tengo tiempo yo, ni menos él. No tengo tiempo, dice el vicepresidente, de estar dando cuentas todos los días al presidente Otto Pérez Molina de lo que ocurre en la vicepresidencia de la República. Nosotros ahora vamos a dar un tiempo para escuchar lo que dicen las personas que nos acompañan en esta entrevista y a través de las redes sociales expresan sus comentarios, preguntas y observaciones. Juan Carlos Sandoval en las redes. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Estamos esta noche con Guatemala. Guate hace historia, es nuestro hashtag. Nos dice Marlon, es razonable, el vicepresidente no es politiquero, es una persona seria, es razonable su postura. Abner nos dice, ¿cómo explica los tweets que ha publicado? Gwen nos plantea, no. Aquí no se trata de elegancia política, usted se debe al pueblo, tiene la obligación. Roberto, el señor vicepresidente está esquivando las respuestas, le da vuelta al asunto diplomáticamente. Y perdóneme, señor vicepresidente, pero Clemente Marroquín Rojas denunció a Julio César Méndez Montenegro. Es lo que nos plantea Linda también. Por favor, esto no es tema personal, es una decisión que afecta a 15 millones de guatemaltecos. Es fiel al presidente, pero desleal al pueblo de Guatemala que paga con su salario. Es lo que nos plantean. Es parte de los mensajes que tenemos. Nosotros volvemos a la mesa porque estaremos interactuando con usted. Estamos con el hashtag Guate hace historia como nuestro hashtag de la noche, Quique. Gracias, Juan Carlos. Una de las preguntas que estaban ahí, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento se desborda el dejar a un lado, en el momento que se pueda, esa elegancia, esa diplomacia, esa ética de la que usted hablaba, y en donde se desborda el límite de sí tener que poder dar un paso adelante y pedirle al presidente que renuncie en aras de la gobernabilidad de este país? Bueno, puntualicemos. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Guatemala? Casi 16 millones. Bueno, y yo soy uno de esos. Pero es el vicepresidente. Sí, pero soy uno de los guatemaltecos. Todos tienen derecho a expresarse, pero ninguno me puede exigir a mí que yo le pida al presidente que se retire. Y es que me lo están pidiendo que lo haga en expresiones públicas, con toda la cobertura, y nadie me puede pedir que yo me convierta en juez y parte. Intentemos porque quiero heredar el cargo que él tiene para mí. Y yo no voy a buscar un camino de ese tipo porque tengo esa consistencia humana que me ha caracterizado, creo yo, de que no puedo, y lo insisto, pedir algo que me va a beneficiar directamente a mí. Y si yo se lo pido al presidente, ¿por qué él va a hacerme caso a mí si lo que tiene que entender es todo un clamor social y popular que se ha expresado abierta, libremente en Guatemala, como nunca se había visto? El pueblo, claro, son una demostración de criterio de grandes conglomerados de Guatemala. Se tienen que tomar en cuenta. Y tuyo, señor vicepresidente, que nos está respondiendo de una manera elegante también. Usted le dice al señor presidente que escuche ese clamor popular como nunca antes se ha escuchado. Y ese clamor popular dice, renuncia ya Otto Pérez Molina. Pues eso es lo que dice. Mire, la historia está llena de equivocaciones. Cuando se dictan sentencias, no por la convicción del juez que se lava las manos, sino que la tira al clamor popular. En este sentido, yo voy al punto de vista personal. Si yo no estuviera como vicepresidente es distinto, pero como vicepresidente no estoy en condición ética de decirle al otro, usted váyase y yo voy a ocupar su silla. ¿Y de hacerle una recomendación? Podría cualquier momento, persona a persona, pero ¿por qué voy a buscar los micrófonos y las pantallas para hacer una exposición
que es muy íntima y muy personal. ¿Ya le recomendó a él qué camino seguir en esta crisis? El presidente tiene la madurez para entender los mensajes, ¿verdad? Hablando de mensajes, he extraído de su cuenta de Twitter un mensaje que usted publicó hace apenas 2 días. Vamos a verlo en pantalla para que usted nos explique qué era lo que trataba de decir hace 2 días, el 24 de agosto a las 8:30 de la noche, cuando escribió este mensaje. Abraham Lincoln: no se puede engañar a todos todo el tiempo. Sí, es cierto. Explíquenos a qué se refiere. Lo dice en un contexto muy crítico, en un contexto político y social, en donde la plaza estalla, en donde escuchamos todas esas expresiones. ¿Qué trata de decir con ese mensaje? Lo que dijo Lincoln, efectivamente, se puede engañar a algunos todo el tiempo. Se puede engañar a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y eso va para cualquiera, no solo políticos, no solo comerciantes, no solo vendedores, no solo comunicadores. Todo el mundo tiene que observar esto. Y, como dice también, el que pueda entender, que entienda. Entonces, es una pregunta que para mí va a ser de más, pero la tengo que hacer porque se levantó este rumor. Y voy a decir de más por lo que lo hemos escuchado ya hablar y discutir con nosotros. Se ha dicho y se ha rumorado que usted potencialmente tiene Alzheimer y tiene algún tipo de impedimento físico para poder ejercer la vicepresidencia, no digamos la presidencia de la República. ¿Qué nos dice a eso? Bueno, yo no soy médico ni me puedo autodiagnosticar, pero Guatemala es así, la relatividad. Viene un señor que tiene 10 años más que yo y sus defensores alegan que tiene demencia. Dicen, no, él está muy sano, está perfecto, él puede responder. Pero el otro que ha escrito 12 libros, que todas sus intervenciones en la Corte de Constitucionalidad en los casos más difíciles están grabadas en video. Aquel que escribe artículos para los periódicos, que mantiene al día su correspondencia, que yo mismo la redacto, la personal, y no solo nunca dicto, yo mismo lo escribo en la computadora. En este caso, pues si está en duda mis facultades mentales, pues me atengo a las circunstancias, pero 12 libros y tengo otros que estoy trabajando, incluso estoy cambiando de género, ya no solo lo jurídico, lo histórico, ahora estoy hablando mis cuentos de terror light. No son historias de la casa presidencial recientemente. Algo va a aparecer por ahí de fantasmas, ¿verdad? Tengo la curiosidad de preguntarle cómo se vivió en gabinete, en presidencia y en vicepresidencia el viernes. El viernes anuncia la CICIG y el Ministerio Público no solo el arresto de su antecesora, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pero además anuncia que presenta un antejuicio contra el presidente de la República. ¿Qué sucedió en las siguientes horas? ¿Cómo se vivió ese fin de semana? Me imagino que muy complicado porque yo estaba presidiendo un gabinete económico regional en Retauleu con Sergio de la Torre, Juan Carlos Páez y otros funcionarios, de manera que, claro, ahora con la velocidad de las comunicaciones, inmediatamente nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo y tenía que ser un colapso, tenía que ser una impresión dura y fuerte, pero sacamos el gabinete porque era muy importante para el desarrollo turístico de la zona de Retauleu. Guatemágica. Guatemágica. Y entonces ahí pasamos todo el día trabajando y yo tenía aún otro compromiso muy importante y me quedé. Regresé al día siguiente para estar al tanto de las circunstancias y vi al presidente hasta el día siguiente. ¿Le habló? Eso significa domingo. Eso sábado. No, el sábado en la tarde, sí. Le habló, esto fue viernes, cuando usted estaba ya en REU era el viernes, regresa el sábado. Durante la tarde del viernes, ¿habla o se comunica usted con el presidente en algún momento? No lo llamé, porque estaba atendiendo este tema y luego otros.
lógicamente tenía que hacerlo personalmente. ¿En qué momento tuvo esa oportunidad de hablar personalmente con él después de la crisis que se había dado? Hasta que nos entrevistamos y él me dio sus explicaciones. ¿El sábado? No, el día del gabinete. El domingo. Fue el domingo, sí. El domingo lo encontró. Sí, sí. Es decir, Sí, la... sí. Hasta ese momento habló con él. Todo el día sábado, ya estando en Guatemala, no se comunicó con él. No, de plano no, porque investigué, pregunté y estaba sumamente ocupado de su propio problema. ¿Qué pasa cuando empieza esa presidencia a recibir las renuncias de 3 ministros? Primero, Sergio de la Torre, Cintia del Águila, un comisionado, Juan Carlos Páez. Hay información de Casa Presidencial que sugiere que les pidieron a ellos mantenerse en sus puestos en el caso eventual de que usted debiera asumir la presidencia, y que varios ministros fueron llamados a permanecer para darle estabilidad a un eventual gabinete que usted deba dirigir. Eso no ocurrió así. Es decir, las renuncias fueron manejadas directamente por el presidente, quien tenía la facultad de aceptarlas o no. Y aunque no las pudiera aceptar, pues cuando hay una voluntad de dejar el cargo hay que respetarlo. De suerte que no hubo ninguna teoría de que se quedaran pendientes a que cambiara la figura presidencial. El día lunes o día martes, en la primera audiencia en contra de Roxana Valdetti, en una de las escuchas aparece Karen Cardona. Hasta ese momento, aún la secretaria de Comunicación de la Vicepresidencia, quien había estado justamente en ese cargo con Roxana Valdetti. En cuanto aparece esa mención y su voz en los audios, ¿ella es cesada del cargo o renuncia al cargo? No, fue cesada del cargo. Pero hay una circunstancia que yo quiero que quede claro. Yo he sido 4 veces presidente de la Corte de Constitucionalidad, 4 años ministro de Educación, medio año ministro de Relaciones Exteriores y otras cosas. Nunca fui a quitar empleados. Nunca le quité el pan de su trabajo a ningún empleado. Y lo hice así en la Corte de Constitucionalidad y ahora en la Vicepresidencia, claro, los cambios muy cercanos de las personas que renunciaron. Pero o desaparecieron. Nunca tuve yo prejuicio de pensar que había algo que me predispusiera, porque yo entendía que se trataba de una profesional de la comunicación y pues ahí que siguiera su trabajo. Además que yo la primera instrucción que le dije, mire, yo creo que aquí hay sobredosis de publicidad que ya cansa a la gente. A mí, por favor, no me estén haciendo propaganda, ni vamos a estar gastando los recursos del Estado en que yo esté apareciendo mediáticamente. Así que puede haber sido una equivocación, pero fue de buena fe, para no quitarle su trabajo a una persona que yo no consideré que tuviera un rango político. En ese momento que sale en la grabación, usted se da cuenta que ella aparece en la grabación y le pide que se vaya del cargo. Inmediatamente. Porque no podía compatibilizar el trabajo de la vicepresidencia con otras actividades. Ahora, déjeme preguntar lo siguiente. Usted escucha esa conversación en la cual la voz de una comunicadora que trabaja para su equipo sugiere y da recomendaciones hacia un medio de comunicación. Sabemos ya que ese medio de comunicación era presidido por un cuadro cercano al presidente y a la vicepresidenta. Pero ¿cuál es su actitud cuando escucha en esas mismas conversaciones telefónicas que se han presentado ante un juzgado la voz del presidente de la República, por ejemplo, sugiriendo cambios en una dirección de recursos humanos? Pues cabalmente no es, creo yo, responsabilidad de la comunicadora. De suerte que a ella se le cesó en su cargo por estar atendiendo cosas ajenas a la vicepresidencia. Ahora el contenido es objeto de otro tema.
El proceso de poder empezar a actuar, usted está trabajando en este tema de gabinete económico en REU. ¿En qué otros temas o áreas está trabajando como vicepresidente para poder compartir con nosotros en este momento? Bueno, bastantes. He celebrado casi como una docena de gabinetes en el Salón de Banderas del Palacio Nacional. Todos esos gabinetes los ha cubierto la prensa. Siempre que salgo me preguntan el sentido, los resumen y las conclusiones y las doy. Que no se publique ya no es cosa mía, porque yo no doy noticias noticiables, sino que lo estoy dando informaciones de los resultados, de lo que se ha avanzado, etcétera. Cosas muy importantes. Nos hemos dedicado a temas como la crisis alimentaria, hambre cero, los temas de la extinción de dominio, los temas de lavado de dinero, cosas así que tenemos que atender con mucho cuidado, sobre todo cuando el país está sujeto a calificación, que nos importa mucho porque es beneficio para el país que quede bien calificado. De suerte que trabajo hemos tenido, pero sin hacer mucho alarde ni publicidad. Entiendo que parte de las actividades que usted ha dirigido y que fueron consignadas en un informe que usted rinde a principios de agosto, menciona 2 auditorías que se han levantado en la vicepresidencia. Entiendo que una auditoría la llama auditoría penal y otra auditoría financiera. ¿A qué se refieren esas auditorías? Bueno, que es obligación de los funcionarios mantener una revisión constante para ver si detectan alguna irregularidad y de hallarla, la denunciaríamos. Incluso aquel incidente de las armas que encontramos lo dimos a conocer. Es decir, que para nosotros es muy necesario y obligatorio que establezcamos si en la administración pública hay deficiencias y sobre todo cuestiones ilegales, debemos de investigar. En el proceso de todo esto que está sucediendo, el tema de las finanzas es un tema que está muy complicado. No tiene los recursos suficientes el gobierno y en este momento el Ministerio Público hace un anuncio que carece de los recursos para poder seguir pagando salarios, su operación y su funcionamiento. Y emite un boletín y se lo hace llegar a todos sus funcionarios. ¿No le parece que eso debería ser una prioridad? Tenemos ahora una transición incluso donde todo en la plana mayor del Ministerio de Finanzas renuncia y estamos en una crisis fiscal y de recursos. ¿Está usted consciente de esto y ha conversado con la gente del Ministerio de Finanzas? Tengo entendido que ellos han sabido plantear la prioridad de sus necesidades y en la medida de lo posible se han dictado resoluciones por el presidente. No robo yo espacios en eso para que se dé prioridad a salud, educación, seguridad y pago de deuda. Eso, el término seguridad, incluye el Ministerio Público. Efectivamente, justicia. La pregunta es porque justamente emiten el boletín en estos días, justo en medio donde está el Ministerio Público actuando en contra del presidente y de la ex vicepresidenta, y de pronto se quedan sin recursos en el Ministerio Público. Sí, pero he entendido que eso es generalizado, pero que sí existe la disposición de que el Ministerio Público, organismo judicial, tengan sus recursos para terminar su año. El proceso en el que estamos viviendo ha sido muy crítico, muy difícil, muy duro. Le agradecemos que venga, que converse, no con nosotros, con quienes lo están observando. Y yo quisiera pedirle que le pudiera decir algún mensaje a esa comunidad, a esa gente que está allá afuera, que hoy está exigiendo la renuncia del presidente. Que usted les pudiera dar algún nivel de certeza, de tranquilidad en los momentos en los que están pasando, porque lo escuchan a usted, dicen, yo quisiera que el vicepresidente llegara, abriera la puerta del despacho presidencial y le dijera, Otto. Sí, la expresión popular, como se da, es significativa. Y están así
porque cuando estuvimos en la Asamblea Constituyente garantizamos el derecho de manifestación sin limitaciones. Antes, para salir a manifestar contra el gobierno había que pedirle permiso al gobierno, y eso nosotros en la Constitución lo dejamos claro, de suerte que ahí está la expresión popular. Es un modo de manifestación política, cívica, de opinión, y debe de ser considerada valiosamente por todos los agentes del poder público y toda la comunidad. ¿Y el que no quiera entender, dijo usted? Que entienda. Que entienda. Señor vicepresidente, apenas nos queda tiempo para una última pregunta, y yo quisiera retomar las palabras que usted dijo cuando empezó esta entrevista. No quiero ser traidor, pero tampoco quiero ser cobarde. ¿Cómo cree que pasará usted a la historia con la actitud que ha tomado a lo largo de esta crisis? Precisamente por eso. Porque no respondí demagógicamente al clamor popular y me alineé como Felipe Igualdad para sumarme a los reclamos. Yo tengo mi forma de actuar, pero no es aquella en la cual mi nombre va a quedar manchado porque le puse zancadillas a alguien para quedarme yo con su cargo. Cada quien con su conciencia y su voluntad. Muchas gracias, señor vicepresidente. Perdón, ahorita me entraron un mensaje que sí se nos pasó, un tema que ha estado ahí todo el tiempo. La COPRED, la Comisión Presidencial de Transparencia, pero que funciona en la vicepresidencia. ¿Cómo se hizo, cómo se reorganizó y qué acciones están tomando en esa área que es la que ha sido la crisis principal de este gobierno? Sí, ahí nos costó encontrar una persona que respondiera a los perfiles necesarios, y nombramos a Marlon Barahona, que era el jefe de la sección laboral de la Corte de Constitucionalidad, y están haciendo un trabajo a fondo para que respondan cabalmente a esos requerimientos. Pero recuérdese que la COPRED no es fiscalizadora, sino sobre todo es la que va diseñando las formas de prevención de la corrupción. Y entre esas cosas está el gobierno electrónico y una de cuestiones complicadas. Pero, lamentablemente no puedo revivir a Mauricio Quistán, porque él decía: cuando yo vea a un ministro que está robando, saco mi machete y le corto la mano. Demasiado gráfico el último mensaje del señor vicepresidente. Algunos quisieran que tomara ese machete en estos días, creo yo, pero bueno, la vamos a dejar hasta ahí. Le agradecemos muchísimo al señor vicepresidente que nos haya acompañado. Vamos a ir a una última visita a las redes sociales con Juan Carlos Sandoval para que nos cuente qué dicen. Perdón, no, nos vamos al corte. Le dije que íbamos a ir a redes, pero fuimos a las redes antes. Así que, señor vicepresidente, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Por su compañía en este programa. Muchísimas gracias. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.